Esta mujer tenía el arma homicida. No hay forma que puedas defender eso. ¿Qué clase de milagro podrías hacer? Hola, Cintia. Un montón que no te veo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos diagramando, sí, principalmente lo que va a ser el examen final. Para los que tuvieron la posibilidad de ver la clase pasada, yo les había solicitado de que trataran de conectarse ahí los primeros minutitos de la clase para que podamos ver lo de su examen final, ya que tenía 2 o 3 sugerencias ahí para hacerles de cómo podía ser este examen final. ¿Sí? Recuerden que el examen es el próximo 23, si no me equivoco. A ver. Dos clases anteriores había dicho el 23 y el recuperatorio el 30, y en la clase que pasó dijo después el 16. No, es el 23. Es que en esos momentos no tenía... Acá está. No tenía mi cuaderno y no me acordaba. Así que la fecha del final ya había quedado para el 23 de octubre y la fecha del recuperatorio para el 30. ¿Sí? Así quedamos, no se modifica absolutamente nada. Profe, te escucho muy bajito. ¿O será que soy yo? A ver, ¿ahí me escuchan bien? Yo sí.
Ah, entonces eso es mi computadora, entonces. Bien. Bueno, como les estaba diciendo, la clase pasada no tenía mi cuaderno, ¿sí? En donde había anotado las fechas, es por eso que dije ahí 16, pero no, en realidad habíamos quedado fecha del final 23 de octubre y recuperatorio el 30, ¿sí? Bien. En cuanto a la forma del examen final, ¿sí? La mayoría de las veces yo les doy a optar como desean que sea. En este caso, tienen la posibilidad de que sea a través de preguntas a desarrollar, ¿sí? Las preguntas estarían cargadas en el campus, en donde ustedes van a tener esa posibilidad de, obviamente, de un tiempo, no sé, yo les puedo habilitar las preguntas desde el día 23, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Para que en algún lapso de ese ustedes puedan realizarlas a esas preguntas, ¿sí? Y obviamente, después de una revisión que yo les haga, quedaría la nota. Se aprueba con 7. En caso de que no aprueben, van directamente a lo que sería el recuperatorio. El recuperatorio sería de la misma forma. Y en caso de que ya no aprueben ese recuperatorio, ya tienen que abonar un permiso de examen, ¿sí? Para coordinar una próxima fecha de recuperatorio. Otra opción de final que tienen es la de realizar un trabajo práctico en donde simulen un caso o simulen un hecho y pongan en práctica todo lo visto dentro de lo que es el curso. ¿Sí? Y otra opción que tienen es que yo, aparte de hacerme un apunte sobre algún tema particular, lo hayan visto o no, ¿sí? Pero obviamente siempre partiendo desde un apunte y en base a ese apunte, sí, elaborar preguntas en donde ustedes van a tener que leer el apunte y encontrar las respuestas. La segunda no. No, yo tampoco, la segunda no. Opto por la primera. Por mayoría no, la segunda no. Bueno, entonces, opción A o opción C. A ver, esperen que ahí se conectó alguien más. A mí de las opciones, a ver, sí, lo que decían las chicas, las dos, no. ¿Cómo lo que digan las chicas? Lo que diga la profe. Claro, que por votación, por mayoría, yo sigo a las chicas, pero la opción 2 no. Porque si el primer trabajo práctico para mí, ¿no? Que yo tengo dentro de lo que conozco, ¿no? Me costó un montón. Creo que la primera opción está mejor. Está mejor. Vamos entonces por las preguntas. No van a ser 15 ni 20 preguntas. ¿Cuántas van a ser? Y siempre están entre 50 y 60. Oh, Obviamente, sí, si escogen esa, si bien es cierto, van a tener tiempo para hacerlas, ya que se habilitan por 12 horas o por 24 horas a veces, ya voy a ver qué tal mala me levanto ese día. Y van a poder, el examen, sí, muchas veces se lo habilita para que puedan hacer hasta 3 intentos, ¿sí? Y obviamente se califica el intento, la nota que hayan sacado dentro de esos 3 intentos, la nota más alta, ¿sí? Eso es todo desde el campus, ¿sí? Si bien es cierto, a veces el campus, yo le doy respuestas al campus, le tengo que dar 3 respuestas para que a ver si es que las respuestas de ustedes encajan en alguna de las respuestas que yo coloqué, ¿sí? Por eso es que muchas veces dicen, profe, pero yo puse tal cosa como yo lo interpreté y qué sé yo. Para eso, no se asusten si quizás la plataforma les da como inválida la pregunta, porque yo después las tengo que rever y en base a eso se aumentan o se descuentan puntos, ¿sí?
Eso sería dentro del campus. La otra opción que yo les estoy dando, ya que descartamos la opción 2, la de un apunte, ¿sí? Con preguntas. Eso pueden tener quizás un poco más de tiempo, que puede ser desde el próximo miércoles hasta el 23, así que tengan ahí esa semana para poder leer el apunte y ahí buscar lo que serían las preguntas. Eso va a ser a través de, también, de carga en el campus, ¿sí? En donde ustedes van a tener que cargar sus respuestas. Ustedes van a tener que tomar el trabajo de hacerlas en otra hoja o tipeado y cargarlo, ¿sí? Así más o menos quedaría, que yo obviamente después voy a una revisión y veo más o menos también el tema ese. En ese caso, muchas veces esos apuntes tienen 20, 25 preguntas, que obviamente, si son 20 preguntas, ustedes van a probar con 12 preguntas correctas. ¿Sí? Correctas. Cuando yo digo correctas, hablo de que tienen que estar correctas y completas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuáles son las fases de un accidente? ¿Sí? Y sabemos que son percepción, conflicto, ¿y cuál es la otra? ¿Se acuerdan? ¿Reacción? Reacción, muy bien. Estamos sabiendo que son 3, ¿sí? Si ustedes me colocan percepción y reacción, yo directamente la doy como inválida, no como incompleta, ¿sí? Porque muchas veces si está incompleta la pregunta se les puede poner ahí una centésima de puntos, pero no, para mí directamente queda como incompleta. ¿Bien? Entonces, ¿qué deciden? Yo iría por la última opción, la del apunte. No sé el resto. Romina y Celeste. Hola, Yo la profe. sigo a Cintia. Yo le quiero preguntar Hola, que Celeste. si me puede volver a repetir la primera. Sí, las opciones para el examen final el día 23 de octubre son: opción A, preguntas a desarrollar y múltiple choice en el campus. Opción B, crear o simular un lugar de los hechos en donde vuelquen todos los conocimientos que han tenido del curso. Y opción C, el de yo crearles un apunte, ¿sí? De un tema que hayan visto o no, o por qué no un libro también, y en base a eso, darles un cuestionario para que ustedes contesten preguntas desde este apunte. A ver, Romina, la seguís a Cintia. Cintia eligió la opción 2, recién me acaba de hacer así una Sí, sí, seña. yo la sigo a Cintia, la opción 2, vamos con el apunte. Es la 3 igual, no es la 2, Romina. La del apunte es la 3. La 2 es la de crear el No, hecho. la 2 no. La 2 no. Igual si yo desapruebo, la culpa es de Cintia. Celeste. Ahí lo estoy pensando, profe. Si lo piensan mucho, creo automáticamente un sorteo con las 3 opciones y les va a tocar una opción a cada una. Estoy entre la primera y la segunda. La primera tiene como 80 preguntas, dijo la profe. No, 50 como mucho.
Y la segunda es como el trabajo. Es como el primer trabajo que hicieron, pero acá van a tener que involucrar ya más cadena de custodia, más aseguramiento y protección del lugar de los hechos, medicina legal, sí o sí van a tener que contar con un hecho en donde hayan tenido presencias de heridos por armas de fuego o armas blancas. Pueden llevarlo también a un accidente de tránsito, tienen que hacer levantamiento de huellas. Todo eso en video. Entonces me voy con las chicas. Bien. ¿Cuál era la opción, chicas, que habían elegido? ¿La 1 o la La 3? 3, la del apunte. Bien. Eran ¿Viste? menos preguntas. Cintia, te hacemos responsable. Bien. Déjenme anotar porque ya estoy grande y me olvido. Bien. Ya voy a ver qué tema específicamente va a ser con el que vamos a trabajar y apenas esté el apunte se los cargo al campus, ¿sí? Y les estoy terminando también un apunte de accidentología vial para que lo tengan. Y no sé si se cargó, les había cargado un libro también en cuanto a, ahí ya les digo cómo se llama. Ando re olvidadizada. Es el libro de accidentología vial y pericias. Después, por favor, me dicen si se cargó, si no, para rever todo eso. Tengo mi computadora que anda demasiado mal. Espero que para el día de la madre alguien se juegue. Yo Pasó un recién palo entré al por acá campus y arriba de la no, compu, chicas, no se preocupen. yo recién entré al campus y no había nada Bien, descargado. ahí lo reveo entonces a eso. Bien, nos queda la clase del recuperatorio, sí, la vamos a tener el próximo miércoles. Otra opción que tienen para esa clase, ¿quieren que hagamos un repaso general o quieren que afiancemos algún tema que les haya costado? Hasta acá han podido ver todas las clases. ¿Me ha logrado entender todo lo que vimos en todas estas unidades? Yo sí, las clases las pude ver, los videos, incluso la última del miércoles, pero tenía una pregunta ahí. Sí. En accidentología vial, en el factor ambiente, ¿a qué Sí. se refiere adherencia? La visibilidad, sí, pero ¿y la adherencia qué es? A cómo se fijan las ruedas sobre la ruta. Cómo se adhieren. Ustedes tengan en cuenta que los neumáticos de un vehículo, ¿sí? Vieron que presentan ciertos dibujos, que a medida del uso esos dibujos se van desgastando, ¿sí? Esos dibujos no son porque la empresa haya tenido ganas de hacerlos, ¿sí? Sino que esos dibujos sirven para una buena adherencia, ¿sí? Al lugar sobre el que circula, ¿bien? Cuanto mayor desgaste tenga el neumático, menos va a ser el poder de adherencia que tenga a la ruta por la cual van circulando, entonces son más propicios a tener alguna falla y un accidente. ¿Sí?
A eso hacía referencia. ¿Alguna otra pregunta, chicas, que les haya surgido? De última, lo que podemos hacer para la próxima clase es que revean en las clases pasadas y vayan ahí generando preguntas o cuestiones que no hayan entendido. Entonces las evacuamos el próximo miércoles. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Genial. Bien. Nos queda pendiente estrategias y diseño de la investigación. ¿A qué hacemos referencia cuando yo hablo de estrategias y diseños de la investigación? A ver, cuando se va a investigar un caso, ¿sí?, de cualquier índole, nosotros, si bien es cierto, para nuestro accionar dentro de la búsqueda de evidencias, de pruebas sobre ese lugar de los hechos, seguimos un protocolo, ¿verdad? Un protocolo a nivel nacional, que sabemos cómo abordar, qué hacer, cómo nosotros ingresamos a ese lugar en donde se cometió el delito, cuáles son las características principales, cómo nosotros vamos a actuar, ¿sí? Básicamente, ahí estoy teniendo una estrategia para realizar esa investigación. Pero ahora bien, nuestro trabajo en realidad no siempre queda en ese lugar de los hechos. No es que nosotros comenzamos y culminamos en ese lugar de los hechos, sino que hay muchas veces en donde nosotros debemos de continuar buscando información sobre lo que se encontró sobre ese lugar de los hechos, basándonos en lo que nos dijeron los testigos, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar quizás al delincuente que cometió el delito, lo vamos a tratar de ubicar, vamos a investigar en dónde vive, con quién vive, qué hacía, qué relación tenía con la víctima quizás. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a elaborar estrategias y diseños para esa investigación. Esas estrategias siempre parten, obviamente, de la información o del material previo que nosotros tenemos sobre ese delito, sobre el delito que nosotros estamos investigando. Por ejemplo, si vamos a acudir a ver un caso, a ver, en cuanto a lo que fue la muerte del fiscal mismo, ¿sí? Nosotros nos basábamos en una información que nos dieron los peritos que actuaron sobre ese lugar, que buscaron todos los elementos, todas las evidencias, todos los indicios, que nos mencionaba o que hacía referencia a un posible suicidio, ¿verdad? Esta historia comienza de esa forma, este caso. Después, ¿qué es lo que pasa? Se cae eso. ¿Por qué se cae esa información? ¿Recuerdan? Según lo que yo recuerdo, como dice usted, la causa inicia como una hipótesis de suicidio, pero cuando van a las cámaras del edificio, el último en ingresar al lugar fue su seguridad que entró por la puerta de servicio. Y de ahí cambia la carátula de la causa. Cambia la carátula, pero ahora, ¿cómo es posible que cambie la carátula si las personas que estaban trabajando sobre ese lugar de los hechos aseguraron que había sido un suicidio basándose en la posición del cuerpo, en la posición en la que encontraron el arma y otras evidencias?
Yo creo que se basaron, la carátula cambia, aparte de lo que vieron en cámaras, se basaron mucho en la posición en que encontraron las gotas de sangre, la gravedad, porque él supuestamente se disparó, no recuerdo bien, de izquierda a derecha, y la sangre corría de derecha a izquierda. Entonces, lo que cambia la carátula fue la evidencia de la sangre, en la forma en que cayeron, acorde a la posición del cuerpo y el disparo como él supuestamente se hizo. Bien, entonces, ahí cambia la causa. Una vez que cambia la carátula, perdón, se cambia la forma de investigación, ¿sí? Ahí es en donde intervienen otro grupo de peritos y es en donde se dice que no fue suicidio, sino homicidio, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo esas estrategias, cómo esos diseños de investigación que nosotros ya lo teníamos o que ya estaban basados en un protocolo, ¿sí? Tienen que ver primero con la mala interpretación de los peritos a la evidencia que había en el lugar de los hechos, las pocas ganas de trabajar o qué más pudo haber interferido ahí. Capaz que hago mal, ¿no? En decir, pero dicen que hubo influencia con los peritos en ese caso. Por eso después el equipo de peritaje fue seleccionado y se llevó un perito de diferentes fuerzas. Se seleccionó muy bajo lupa cada perito que iba a ir, se hizo firmar cierta documentación de silencio, que iban a trabajar, se fotografió todo de nuevo, se empezó todo de cero. Entonces, en la primera levantada de evidencia, supuestamente hubo plata para que los peritos no trabajaran de la manera correcta. Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Aparte de dañar la ética profesional, ¿sí? De estos peritos, si es como se dice, si es como se comenta, está también esa influencia de que, por ejemplo, más allá del trabajo que haya hecho el equipo técnico que fue primero, y más allá del trabajo que realizó el segundo equipo técnico que hay, hubo como una estrategia, ¿sí? De diseño, de investigación, de alguien que ya conocía qué es lo que había pasado. Entonces, ahí como que es en donde empiezan a aparecer las falencias, ¿sí? De esa investigación, de cómo se lleva a cabo esa investigación, pero aparte, ¿sí? De cómo se van cambiando las historias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos ahora en esta clase, ¿sí? Hemos escuchado la mayoría de lo que se dice, lo hemos escuchado a través de un noticiero o en base a noticias que hemos leído, ¿sí? Entonces, en lo que serían las estrategias de investigación y de diseño, ¿sí? La parte informativa juega un rol muy principal, digamos, ¿sí? Porque es de cómo yo le informo a las personas o a los interesados de cómo se fue dando el trabajo y cuál fue el resultado de esto, ¿sí? Recuerdan que cuando hablábamos de el perímetro y el aseguramiento sobre lo que es el lugar de los hechos, había una parte, había una zona en donde nosotros teníamos que dejar únicamente a todas aquellas personas ajenas al hecho, ¿sí? Y sacarlos a los que serían los curiosos, ¿sí? Y también a los medios de comunicación. Otro punto importante que yo había dado esa misma clase, ¿sí? Hablaba de la poca información que nosotros debíamos darle a los medios de comunicación y de cómo debíamos manejarnos con los medios de comunicación, ¿se acuerdan?
¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, que ese mismo día yo les había mencionado a ustedes de por qué era muy poco el contacto que teníamos que tener con la parte de quienes brindan comunicación y por qué debían de ser tratados de esa forma, como excluyéndolos y en caso de hablar con ellos, hablar lo justo y lo necesario. Porque primero nosotros trabajamos, a ver, hablando como en el área en la que estamos estudiando, ¿no? Trabajamos siempre bajo una hipótesis, creando nosotros una hipótesis acorde a lo que nosotros vemos en el lugar del hecho, porque nosotros cuando llegamos no podemos decir, no, vimos esto, vimos aquello, porque no hay nada seguro. Hasta levantamiento de evidencia, que se lleve todo a donde corresponde, se dice lo justo y necesario para no transmitir a la sociedad y o familiares una mala información, porque a veces uno así, por lo que el periodismo, la gente de comunicación emite, se producen linchamientos, broncas entre familias, por ejemplo, y capaz que no sucede así. Y entonces, por una mala información de algún perito o un policía, las cosas se terminan haciendo mucho más grandes y capaz que no era tan así. Por eso evitamos dar todo tipo de información hasta que no se confirme dicha hipótesis. Bien. Entonces, hasta acá nosotros hablamos de esas hipótesis, ¿sí? Desde el punto de partida principal que tenemos nosotros como investigadores, ¿sí? Dentro de lo que es cómo nosotros realizamos esa investigación dentro del delito, ¿sí? Tenemos obviamente lo que una serie de etapas, ¿sí? Que serían consideradas las etapas de investigación criminal o del delito. ¿Estarían ustedes ahora en condiciones de mencionarme cómo creen que serían esas etapas? A ver. Nosotros sabemos que, obviamente, cuando vamos a hablar del concepto de criminalística, sí lo conceptuamos como una ciencia multidisciplinar. Al ser una ciencia, ¿sí? Partiendo desde que es ciencia, debemos de saber que obviamente tienen sus etapas dentro de lo que es esa investigación, en este caso criminal, ¿sí? Nosotros, cuando vamos a trabajar sobre lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Llevamos a cabo una observación, ¿sí? Vamos recopilando aparte información relevante, que recuerden que esto tiene que ver con que no solamente nos basamos en lo que nosotros podamos levantar de ese lugar, o sea, la evidencia en sí, sino que también narramos, ¿sí? O vamos escribiendo qué es lo que vamos viendo y desde ahí comienzan a desplegarse las posibles hipótesis de qué es lo que sucedió. ¿Es así? Bien. Una vez que nosotros tenemos esos detalles, ¿sí? Recién comenzamos a generar una hipótesis madre, digamos de esa forma, y de ahí se van desprendiendo todo lo que serían las subhipótesis, ¿sí? Hasta que obviamente comenzamos a ver, comenzamos a prestar quizás un poco más de atención, comenzamos a imaginarnos qué es lo que pudo haber pasado,
y comenzamos a evaluar lo que sería la probabilidad de cuáles son esos posibles sospechosos que están involucrados en ese delito, ¿sí? Hasta ahí nosotros más o menos tenemos el 50% de nuestro trabajo, ¿sí? Que es la parte más práctica que nosotros hacemos, ¿sí? De ahí comienzan a desplegarse otras cosas que quizás no lo vimos en el momento, pero a medida que comenzamos a recordar y vamos leyendo todo lo que fuimos anotando, ¿sí? Comienzan a aparecer. Pero eso se va a dar en base a la observación que nosotros hemos tenido, la descripción que hayamos recogido del lugar y las explicaciones que podamos darnos entre compañeros de trabajo, ¿sí? Y obviamente aparecen las probabilidades de qué es lo que pasó. Todo eso nos va a llevar a nosotros a una conclusión un poco más sólida, ¿sí? Sobre el caso que estamos investigando. Yo siempre les hablaba de que debían de ser curiosos, ¿verdad? Ahí es en donde aparece la observación, y esa observación cuidadosa de los detalles. Después de eso aparece esa descripción de cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos y quizás comenzamos a describir qué es lo que vamos viendo, cuáles son las principales características que tenemos sobre ese lugar. No sé si alguna de ustedes vio la película El coleccionista de huesos. Bueno, es una Sí, película, yo la vi. bien, es una película que parte de una chica y policía que ayuda, ¿sí?, a otro policía que está postrado, pero en su momento fue muy grosso en la investigación como criminalista. Entonces se comunican por radio, ¿sí? Entonces ella, sin saber nada de criminalística, ¿sí?, comienza una vez que llega al lugar de los hechos, comienza a detallar qué es lo que va viendo. Y en base a eso, este criminalista que no está en el lugar de acción, sí en el campo, comienza a ayudarla para ver cómo pueden ir resolviendo juntos qué es lo que pasó, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros comenzamos con lo que son estas estrategias, ¿sí?, para poder llegar a determinar ese lugar o qué es lo que pasó más bien en lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? También obviamente vamos a ver las explicaciones de posibles conexiones y obviamente la evaluación de lo que serían las probabilidades que tenemos de los pasos esenciales que nosotros vamos a dar dentro de la parte más investigativa, ¿sí? Nosotros dentro de estas etapas, ¿sí?, o estas fases, ¿sí?, tenemos que saber que son fundamentales, obviamente, para lo que sigue después de nuestra investigación, como es el proceso legal. Recuerdan que nosotros somos auxiliares de la justicia y en base a nuestro trabajo, ¿sí?, se va a poder impartir justicia. La criminalística, nosotros la vemos como en realidad la parte penal la ve a la criminalística como una etapa fundamental para la resolución de un crimen, ¿verdad? Ahí es en donde comienzan a aparecer estos pasos que nosotros vimos en la primera unidad en cuanto al lugar de los hechos, cómo lo aseguramos, cómo lo protegemos, cómo evitamos la alteración de las pruebas. Después continúa lo que sería la recopilación de la información, se realiza una inspección ocular, una valoración y una planificación de las acciones que se deben de realizar quizás a posterior, ¿sí? Hasta ahí más o menos estamos orientados nosotros a cómo es nuestro trabajo, ¿sí? Y cómo lo ven desde el área penal. Nosotros sabemos que como criminalistas, ¿sí?, nuestro trabajo cómo es. ¿Es minucioso? Sí.
es delicado. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene nuestro trabajo? A ver qué se les puede venir a la cabeza. No viene nada más a la cabeza. Hasta acá, sí, más o menos vamos bien con lo que serían la investigación, ¿sí? El análisis, digamos, más conciso de lo que se realiza en una investigación. Ahora, en cuanto a las estrategias, por ejemplo, siguiendo el caso NIST, nosotros hemos hablado de la parte práctica, de cómo se dio la parte práctica y cuáles fueron las falencias que tuvo la parte práctica dentro de ese caso. Ahora ustedes, si se reabriera el caso, ¿cuáles serían las estrategias que seguirían para esa investigación? Para determinar qué es lo que verdaderamente sucedió. ¿O cuáles serían las formas en las que ustedes trabajarían para poder determinar qué pasó en ese lugar? Si realmente fue un suicidio o si fue un homicidio. Para que no piensen demasiado, para que no llenen la casa de humo, a este interrogante que les acabo de hacer, ¿cuáles serían las estrategias que ustedes harían o tendrían en caso de que se reabra el caso? Lo van a hacer por escrito y me lo van a decir la próxima clase. Repito, ¿cuáles serían las estrategias que ustedes harían o llevarían a cabo en caso de que se reabriera lo del fiscal Nisman para poder determinar qué es lo que realmente pasó en ese lugar? ¿Se entendió lo que deben de realizar para el próximo miércoles? Y aparte, para el próximo miércoles, las espero con una batería de preguntas de lo que más o menos no hayan entendido de todo lo que vimos en el curso, ¿sí? O de dudas que tengan. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Nada? Yo no. ¿No? Bien. Los libero entonces. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Chao.